Continuamos con nuestro espacio estelar de cada sábado sin tapujos y tal como prometimos, hoy tenemos un invitado súper especial. Junior. Bueno, se trata del licenciado Radamés González, director general de la ONSA, pero con él vamos a hablar de temas políticos porque es un líder en el municipio Santo Domingo Oeste. Así es. Buenas noches, caballero. Muy buenas noches, gracias por darme la oportunidad de conectarme con su público televidente y feliz y contento de estar compartiendo con ustedes este escenario. Bien, Radamés González, director general de la ONSA y coordinador, hasta que nos cambie el asunto, del presidente Luis Abinader en Santo Domingo Oeste. Vamos a empezar hablando sobre justamente lo que el presidente Luis Abinader tiene, que es una revolución en lo que es la forma de transportar los pasajeros a nivel nacional, pero empezando justamente por el distrito. ¿Cuál es el papel que jugará la ONSA? Muy bien, el presidente de la República tiene un programa ambicioso en lo que tiene que ver con el transporte. Ya se hizo el anuncio, por ejemplo, de un metro que conectará, que empezará desde el Centro Olímpico hacia el este, en una primera etapa hasta la Avenida España, o sea, el puente Juan Carlos, donde habrá una gran estación que conectará todo el que venga del este y todas las periferias de ese municipio, Santo Domingo Este, con esa estación. Entonces, el papel fundamental de la ONSA va a ser de rutas alimentadoras para ese medio de transporte. Otra etapa será del Centro Olímpico hacia la parte oeste hasta conectarlo con el metro que vendrá de los Alcarrizos en la prolongación 27 de febrero. Otro sistema que el presidente anunció es el teleférico del kilómetro 9, que iniciará en el kilómetro 9, exactamente donde está la estación del metro, para conectarlo con Buenos Aires, el Libertador, el Ensanche Altagracia, el Café, el kilómetro 12 y concluirá justamente en la estación que nosotros le llamamos C10 de la ONSA en el kilómetro 13. De ahí entonces iniciará un monorriel por la Avenida Independencia hasta conectarse con el metro que llega a la feria. De ahí entonces ese monorriel subirá por la Churchill y conectará también con el metro que cruza Kennedy con Winston Churchill. Otro tema es el metro que ya están, él decía que ya están los recursos y demás, que será desde la esquina de Pintura, digamos, donde va a estar el teleférico, por la 6 de noviembre hasta San Cristóbal. Eso es sin hablar de otras rutas alternativas que entonces será responsabilidad de nosotros la ONSA, porque la intención que se tiene es que la cantidad de autobuses que llegan a la ciudad no existan a partir de que eso se haga. De tal manera que si usted, por ejemplo, viene del Cibao, donde se decida hacer, en principio iba a ser en la entrada de los Alcarrizos, pero los transportistas en su mayoría se negaron por cualquier razón. Entonces, donde vaya a hacerse eso, que asumo yo, tendrá que ser por el kilómetro 22 y demás, los autobuses del transporte público de pasajeros solo podrán llegar hasta ahí. Desde ahí será responsabilidad de nosotros como ONSA transportar los pasajeros hasta el punto donde está el metro. O es posible que hagamos rutas alimentadoras por donde no vengan solo la gente del Cibao, sino, le pongo un caso, el teleférico de los Alcarrizos está muy al sur de los Alcarrizos. Entonces es necesario crear rutas alimentadoras de la parte norte de los Alcarrizos hacia la parte sur para que los pasajeros aborden la ONSA y como es un sistema integrado, si abordan la ONSA y pagan, abordan el metro, el teleférico, sin tener que volver a pagar. Es algo para facilitarle el medio de transporte a los y las dominicanas. Bueno, Miki, algo sumamente innovador para el sistema de transporte moderno.
Pero vamos a pasar al tema político. No, Pero pero antes de los políticos, quería decirle lo siguiente. Se hizo público en esta semana que concluye un nuevo decreto Sí, sí. que designa a un vicepresidente ejecutivo al frente de la ONSA. Y mucha gente se pregunta, como dicen en mi campo, ¿con qué se come eso? Resulta que la ONSA, igual que el metro, a partir de la promulgación de la ley 6317, que es la ley de transporte y movilidad, esa ley estableció que los decretos que creaban la ONSA y la OPRE quedaban derogados y que nosotros debíamos iniciar un proceso de transformación, de convertirnos en una institución centralizada del Estado a convertirnos en una empresa. La propia ley decía que 6 meses después de promulgada debía iniciarse ese proceso. No se hizo, y cuando llegamos a ONSA, cosa que yo siempre digo, nunca me imaginé que trabajando en la ley iba a ser director de ONSA. Iniciamos ese proceso de transformación. Se emitió un primer decreto donde daba inicio a ese proceso y ahora se emite el definitivo porque como nosotros pasaremos a ser empresa, tendrá un consejo, pero para que el consejo pueda validar los estatutos, los reglamentos, todo lo que tiene que ver con la empresa, entonces tiene que estar completamente constituido y para constituirlo se necesitaba el vicepresidente ejecutivo, que será el ejecutivo de la empresa, Correcto. y el secretario de la misma. Y el consejo entonces estará presidido por el ministro de la presidencia o por el ministerio de la presidencia, por el Ministerio de Obras Públicas y por el Ministerio de Hacienda. Más, en el caso nuestro, con derecho a voz, pero sin voto, igual que el secretario. Excelente. Recientemente vimos que se dio un primer Picasso para la construcción de un palacio de justicia en Santo Domingo Oeste, justamente en terrenos que están detrás de la ONSA. ¿La ONSA se dio parte del terreno? ¿Qué pasó ahí? Sí, así es. El presidente, en el deseo de hacer el Palacio de Justicia, encomendó al Ministerio de Vivienda a buscar los lugares donde pudieran hacerse. Lamentablemente se hizo muy difícil, no aparecía y entonces el propio presidente me dijo que si nosotros estábamos en disposición de una parte de esos terrenos, cederlo para hacer el Palacio de Justicia. Yo dije, yo no tengo problema, el único problema es que hay que buscarme dónde yo voy a poner los autobuses. Así es. Y entonces hicimos una especie de acuerdo en el que nosotros cedemos parte de los terrenos, sobre todo la parte de despacho, la parte de abajo de la ONSA, y entonces lo vamos a tener eso en la entrada de los Alcarrizos, donde inicia el teleférico. Eso es popularmente de lo que le dicen el hoyo. Correctamente. Perfecto. El hoyo nosotros lo cedimos Ok. y un poco más arriba, y entonces esa misma cantidad de terreno la vamos a tener en la entrada de los Alcarrizos, donde entonces vamos a tener un módulo con sus oficinas y todo, para desde ahí nosotros poder despachar los autobuses fundamentalmente que salen por la Kennedy y que salen por la 27 de febrero. Bien, Junior, tú, Sí. Entre otras cosas. entre otras cosas, claro que sí, pero que Estoy Junior está un poquito ansioso, desesperado ansioso. por el asunto político. Sí, me gustaría saber, Radamés González, lo que se vivió el pasado 1 de octubre en las primarias del PRM en Santo Domingo Oeste. ¿Cómo usted cataloga el proceso en Santo Domingo Oeste, donde precisamente su hijo José Radamés fue el más votado de los regidores en este proceso? Mira, primero yo diría que fue ejemplar, no solo en Santo Domingo Oeste, sino en todo el país. El hecho de llevar más de 1 millón de personas a votar es algo que nunca se había visto. La participación de los compañeros en nuestro municipio parecían unas elecciones normales. Llevamos 1.026.000 personas y nadie escuchó ni siquiera un empujón en una fila, que eso es mucho que decir. Evidentemente, en eso se ha manifestado de manera clara el cambio que predica el Partido Revolucionario Moderno. En el caso del municipio, bueno, pasó lo que tenía que pasar. Nosotros, de manera responsable, estábamos respaldando al alcalde actual, beneficiosa o lamentablemente no pudo ganar. Yo decía
que yo no sé con qué se me coja el día que pierda, porque yo nunca he perdido, he competido y nunca he perdido. Así es. Y no creo que vaya a perder porque en mi mente no está volver a aspirar a ninguna posición electiva. Sin embargo, yo digo esto porque normalmente el que pierde nunca asume responsabilidad. El que pierde siempre le echa la culpa a otro. Y esta no fue la excepción. Entonces, ahora resulta que la culpa de que Andújar perdiera la tengo yo, según él y según ellos. Entonces, pero yo me siento tranquilo porque lo cierto es que si usted hace una evaluación de dónde Andújar sacó la mayor cantidad de votos o dónde ganó, es evidente que fue el equipo de Radamés que estuvo al frente. Aquí hay zonas donde lamentablemente el alcalde no tenía una gente. Así es. Y era el equipo mío que lo sustentaba. Entonces, yo siento que una de las responsabilidades que tenemos que tener los candidatos es asumir lo que nos corresponde a nosotros. Hay cosas que debieron hacerse que no se hicieron. Hay cosas que los políticos tenemos que estar permanentemente haciéndolas. El político no puede desconectarse de la sociedad que lo llevó. El político tiene que estar conectado. Tú no le vas a cumplir a todo el mundo, pero por lo menos tú hablas con la gente. Y cuando tú hablas con la gente te entiende. Es posible que algunos no te entiendan, pero la mayoría te entiende. Pero lo más importante es que ese proceso trajo como consecuencia que el Partido Revolucionario Moderno, tanto en el municipio como en el país, esto lo lleve a estar más consolidado para el triunfo que debemos tener en febrero y para el triunfo que vamos a tener en mayo del próximo año. Es bueno que usted le dé un consejito a Andújar porque hemos recibido imágenes e informaciones de que el municipio se está llenando de basura. Algunas esquinas, como la Bolívar, con calle Central, también el Reparto Rosa, entre otros sitios, al parecer un pequeño descuido, no sé qué está pasando, pero realmente hay mucha basura en el municipio después que él perdió. Me da mucha pena, pero no puedo complacerte. ¿Por qué? No puedo complacerte porque después de todo el esfuerzo que yo hice para que él se mantuviera al frente del ayuntamiento y luego los pronunciamientos de él y parte de su gente, me permiten decir a mí, y después de yo haberlo llamado varias veces, Ya. me permiten pensar que él no quiere hablar conmigo. Entonces, para yo hablar con él, él tendrá que llamarme a mí. Bueno, así es. 3 veces. Y lamentablemente, Sí. como yo no tengo aspiraciones Claro. absolutamente a nada, A que el presidente siga en el poder. solamente, Ya. más nada. Esas son mis aspiraciones.